Dios te bendiga. Te saluda la hermana Elvira Guerrero. Espero que hoy hayas decidido acompañarme a meditar en el pasaje bíblico de este devocional, correspondiente al viernes 24 de febrero de 2023, y se titula Atemorizados por el gigante Goliat. La lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Samuel 17, del 1 al 11. Y espero sea de bendición para tu vida espiritual y que puedas compartirlo a otras personas. Ahora, siempre hay que hacer una oración y pedirle dirección a Dios para que Dios ilumine tu mente y esta palabra sea grabada en tu corazón y la compartas a tus compañeros, amigos, vecinos, etcétera, a quien tú quieras. La palabra del Señor dice así: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Afes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba en otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Cota significa coraza. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, pidiéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Así, hermanos, vamos a estar meditando en esta palabra del Señor. Y vemos nosotros aquí que la guerra entre los filisteos y Saúl, esto está en los versículos del 1 al 7, el capítulo 17. Dice: después de las memorables hazañas de Jonatán, comienza nuevamente la guerra contra Filistea. Los filisteos reúnen a sus ejércitos para la guerra, e Israel acampa en el valle de Ela. Con ambos campamentos listos para ir a la batalla, sale Goliat, de quien se dice es un paladín, eso lo dice en el versículo 4. Habiendo 2 ejércitos preparados para salir a la guerra, el paladín es quien inicia la lucha contra otro soldado valiente del ejército enemigo. Goliat es un gigante de unos 3 metros de altura y lleva puesta una armadura de unos 57 kilogramos de peso. Y también se nos dice que el asta de su lanza es como un rodillo de telar, que pesa cerca de 7 kilogramos, y carga una jabalina de bronce en su espalda. Pues la descripción detallada de Goliat explica el motivo del temor de Israel, porque es un hombre altísimo, alto, más que todos, porque ninguno de los israelitas le supera en altura. Pero como él viene vestido como un guerrero, pues se atemorizan y dicen: pues ¿quién le puede ganar a este hombre? Este hombre viene con toda
con toda la armadura, ¿por dónde le vamos a llegar? Pero Dios es bueno. Aquí nosotros podemos entender y ver lo siguiente. Miren, hermanos, dice, hablándonos ahora de los valles. Dice que en los versículos 1 y 2 dice aquí la palabra del Señor que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Valle, aquí nos habla de valle en los versículos 1 y 2. ¿Qué es un valle? Dice, entre el territorio central de Benjamín y Judá y la costa había 6 valles. Los filisteos ya estaban en el valle de Ajalón. En la época de Sansón habían llegado hasta el valle de Sorek. Soco y Aseca ya estaban en su poder y ahora se desplazaban por el valle de Ela, y de continuar avanzando llegarían a la ruta central de las montañas y amenazarían Belén, Hebrón y Gabá, la capital del reino. Saúl y su ejército estaban en una situación apremiante, así es que tenían que hacerle frente, ¿verdad?, a los filisteos. Ahora, la palabra traducida en el versículo 3, la palabra traducida valle, en el versículo 2 designa una extensión amplia y llana, pero en el versículo 3 denota un desfiladero, un vado o wadi con los lados escarpados. En la actualidad, el valle corre un poco hacia el este de Soco, donde posiblemente se liberó el combate. Y en el versículo 4 se nos explica que recientemente hubo excavaciones arqueológicas en Teles Safí, la antigua Gat. Confirman que alrededor de este periodo los filisteos usaban el nombre de Goliat. Según otros dos, esto lo podemos encontrar en los rollos del Mar Muerto de la 70 Aba o de la 70ª. Dice, Goliat medía 2 metros, 6 pies, 9 pulgadas de alto. Sin embargo, la descripción de su armadura parecía apoyar una altura de 6 codos y un palmo, casi 3 metros, 9 pies y 9 pulgadas. Sea como fuese, Goliat era mucho más alto que cualquier israelita, los que les decía yo antes. Ahora dice que él en el versículo, vamos a ver así hasta aquí. Eso es sería la primera parte, ¿verdad?, de la que nos está explicando la descripción de Goliat. Aquí la guerra entre los filisteos y la descripción de Goliat, cómo venía él, cómo era su armadura, la armadura que él venía portando. Y viene una pregunta, dice, ¿por qué el pasaje bíblico describe detalladamente a Goliat? Pues lo describe así, de forma detallada, porque se explica el motivo del temor de Israel, porque lo veían un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre temeroso que producía miedo, que daba miedo. Entonces, así nosotros a veces en nuestra vida, como cristianos, podemos tener cosas que nos producen miedo, que podían ser Goliats para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué podría ser para nosotros un Goliat? Un Goliat es algo que me produce temor, que me produce miedo, que me produce crisis e inseguridades que puedo estar viviendo. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos inseguridades al futuro. A veces nosotros hacemos planes para el futuro, proyectamos cosas, pero no le preguntamos a Dios a ver si Él está de acuerdo, si lo que estamos haciendo está correcto.
Y entonces cuando nosotros ya nos vemos en un problema, que viene la crisis, pues entonces viene la crisis y entonces sí le decimos al Señor, perdóname Señor, porque lo hice pensando en que todo iba a estar bien. A veces no nos ponemos a pensar que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que nosotros no debemos actuar en nuestras fuerzas, que nosotros debemos actuar en las fuerzas de nuestro Señor y pedirle por ende a Él la anuencia. Otro Goliat podría ser cuando hipoteco los papeles de mi casa, que son el patrimonio de mi familia. Y cuando no puedo rescatar esos papeles, viene la crisis. Venimos a veces hasta perder el sueño porque no sabemos qué hacer, porque podemos perder esa propiedad, que es el patrimonio de nuestra familia, que es donde guardamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? A nuestros niños, a la esposa, el esposo, los hijos, bueno, todo, ¿verdad? Entonces, no debemos nosotros tomar las cosas a la ligera. Entonces, una hipoteca puede ser para nosotros una crisis cuando no podemos rescatarla, cuando no podemos pagar. Ahora también, si tengo deudas con empresas o con bancos, y que vemos que los intereses van subiendo y vemos nosotros que no le podemos ver fin a esa cuenta, también viene una crisis hacia nosotros, ¿verdad? Y que nos está turbando el sueño, que nos está quitando, que nos quita la paz. Pero hay una cosa, hermanos, una cosa muy importante. En todos estos temores de crisis, en los que debo tomar decisiones importantes, debo concentrarme en Dios. Debo pedirle la ayuda a Dios. Si hay una necesidad de hacer una negociación, de hacer algo, porque hay necesidad de hacerlo, pues primero pedirle la anuencia a Dios, porque Dios es nuestro Dios que puede suplir lo que necesitamos y que no necesitamos endeudarnos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pedir la guía de Dios, y solo así hallaremos de Dios su sabiduría y su fuerza. Ahora también nosotros vemos aquí, Goliat se burla de Israel. De los versículos del 8 al 11, Goliat, imponente y tenebroso, comienza a burlarse públicamente de Israel. Su aparición infunde miedo en los israelitas. Goliat comienza a hablar a gritos, provocando la guerra contra Israel. Después de enfatizar que se trata de una guerra con Saúl, lo desafía a luchar cuerpo a cuerpo para determinar la victoria o la derrota en medio de la guerra. No se trata de una simple sugerencia, sino de burlas al desafiar al pueblo, diciendo: ¿habrá un hombre que pelee contra mí? ¿Tendrán el valor de salir? Goliat, mire, Goliat tiene pleno conocimiento del efecto que producen sus amenazas. Sabe que él está psicológicamente amenazando al pueblo de Dios. También verbalmente lo está amenazando. Entonces el pueblo está amedrentado, el pueblo está asustado. Su armamento y su armadura infunden miedo. El pueblo de Israel se siente turbado y con mucho miedo. Mientras nuestros ojos estén enfocados en el gigante Goliat, no podemos evitar sentir temor y caer. Aquí nosotros vemos cómo se burla Goliat de Israel, quien solo con su presencia infunde temor. Pues ya le digo, es un hombre demasiadamente alto, con una armadura que produce miedo, con una lanza que si se la deja caer a un cristiano encima, con eso basta para que lo mate. Pero nosotros podemos saber
que hay cosas, que hay Goliaths muy grandes, pero no más grandes que Dios. Porque Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así es de que todos esos miedos, esos temores, Dios los puede quitar de nosotros si nosotros nos ponemos nuestros ojos en Dios. Porque sabemos nosotros que Goliat se burla de Israel, quien solo con su presencia infunde temor. ¿Y en quién se enfocan mis ojos y mis oídos en momentos de temor y inseguridad? Pues en Dios. En Dios nosotros nos debemos de enfocar. En Dios nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada, porque Él es el único que nos puede ayudar. Así es de que Goliat desafiaba, versículos 8 y 9, Goliat desafiaba y provocaba a los israelitas. Sus palabras, escoged entre vosotros un hombre, apuntan a un combate simbólico, y los miembros del pueblo del combatiente perdedor se convertirían en siervos del ejército representado por el guerrero victorioso. O sea, él ya se daba por victorioso, porque decía, pues ¿quién me va a ganar a mí, verdad? ¿Quién me puede ganar a mí si soy más alto que todos, si soy más fuerte que todos, si traigo yo este uniforme de un soldado valiente? Pues ¿por dónde le podría entrar una espada? ¿Por dónde le podría entrar tal vez una bala? Porque en ese tiempo no había, ¿verdad? Pero pues bendito sea Dios. La palabra hebrea traducida desafiado, pronunciada aquí por Goliat, se repite otras 4 veces en el relato. En los versículos 25, en el 26, en el 36 y en el 45. Y en las últimas 3, Goliat se burla de Dios. Y aquí es donde viene, ¿verdad? Cuando Dios va a entrar en rescate de su pueblo. Pero eso se verá en el otro devocional, ¿verdad? Que viene, que va a estar emocionante. Los israelitas, aquí, hermanos, necesitaban que su líder articulara un plan de respuesta, pero el rey Saúl no lo tenía. Estaban todos callados, y si el rey no decía nada, pues menos los soldados del rey. Así es de que, pues, permanecían callados, porque Saúl no contestaba y no tenía, pues, una estrategia, vamos a decir, para hacerle frente a este hombre. No tenía un plan para hacerle frente a este hombre. Nosotros tenemos que tenerle un amor reverente a Dios. Y en ocasiones, dice aquí una persona, en ocasiones oraba preguntando, ¿de dónde viene la oscuridad? Fíjese que a veces le tenemos miedo a la oscuridad, ¿verdad? Al servir en una pequeña iglesia que era como una vasija rota, constantemente sentía la falta de respuesta y me cuestionaba, ¿cómo es posible que alguien tan pobre como yo esté haciendo esto? ¿Será que no lo tendría que haber hecho? Ni siquiera pude preparar dinero adicional. Lo tendría que haber hecho acorde al presupuesto que teníamos. Pero vuelvo a pensar, ¿acaso el Señor solo hacía aquello que podía? ¿Acaso el proceso del amor y de la salvación no culmina al superar el muro de la realidad? Así me doy cuenta de que el amor es la fuerza que nunca nos deja darnos por vencidos. Había una época en la que el mundo me daba miedo, pero comprendí que el único que merece ser tenido y honrado es Dios, es el Dios vivo. De manera que quien lo haya conocido no debe temerle a nadie más que a Dios. Y quien haya conocido a Jesús no debe amar
a nadie más que no sea Él. Si tenemos temor de Dios, si aún queda en nosotros amor por Jesús, debemos entregar nuestro ser para conocer más al Señor y amar más a Cristo. Cuando la vida le dé vueltas, sienta miedo o tenga que tomar una decisión importante, concéntrese en Dios y siga su guía. Entonces hallará su sabiduría y fuerza. Amén. Así es. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos, en esta hora. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que el Señor quite todo aquello que nos dé temor. Porque es a Él al único que debemos de tener con un temor reverente, porque Él es Dios. Padre bendito, venimos ante tu presencia, Dios mío, sabiendo, Dios Todopoderoso, que usted es el Dios, nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios único, nuestro Padre celestial. Le rogamos, Señor, que usted tenga misericordia, Padre mío, que usted tenga misericordia de nosotros, pues nos da temor y miedo cada vez que hallamos frente a nosotros alguna crisis como Goliat. Hay problemas que escapan de nuestras capacidades y poder, pero tú, Padre, tú eres más grande que cualquier adversidad que pueda vivir. Así inclinaremos nuestro oído a tu voz antes que a las burlas y a las amenazas del enemigo. Así es. Nosotros no tenemos por qué tenerle temor a nadie. Si nosotros conocemos el amor de Dios, si nosotros conocemos el poder de Dios, si nosotros vivimos bajo el poder de nuestro Dios, porque Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos da las fuerzas para luchar. ¿Por qué tenemos que tenerle a los Goliaths? ¿Por qué tenemos que temerle a alguien que se burle de nosotros? Alguien que nos diga, tú no puedes, tú no sabes, ni lo hagas porque no vas a poder salir adelante. Nosotros sabemos que podemos salir adelante con la ayuda de nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios poderoso, que nunca, Él lo ha prometido, que nunca nos dejará ni nos desamparará, que siempre estará con nosotros. Gracias te damos, Señor. Padre bendito, le damos gracias a usted en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Así, hermanos, los invito a que el día de mañana nos puedan estar escuchando en otro devocional, esperando y sea de gran bendición para ustedes, porque hay muchas cosas que aprender en este primer libro de Samuel. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén.